A ver ahí. Listo. Estoy grabando la pantalla. Espero que se vea bien. Bueno. Quería hacer esta reunión o esta charla para explicarles un poco Movit, cómo funciona, qué features tiene. Eh, no todo, solamente los más importantes porque son muchas cosas. Generalmente capaz que los que más se usan. Más que nada porque vi que hay varios en la compañía que están empezando a usar manipuladores y creo que no muchos saben muy de qué cosas tiene, capaz que lo escucharon muy por arriba, pero nada, teniendo en cuenta que estaba dando en la facu clases sobre esto, tenía algo medianamente armado, entonces quería aprovechar para pasarlo en limpio y nada, más que nada la idea es que se puedan llevar un poco los conocimientos básicos de qué se puede hacer con Movit y qué no, o por lo menos las cosas que hay y tener un poco, por ejemplo, saber si puedo usar Gaseo o si puedo usar Arbis, qué es lo que hay, qué significa usar Movit y cuáles son por lo menos las características más importantes. Así que, bueno, debería haber deshabilitado la transición esa fea del template. Bueno, la idea es explicarles Movit. Y para empezar, eh, más que nada les quería empezar con una introducción a la manipulación en general, antes de arrancar con Movit. Y un poco para explicarles qué involucra manipular y qué tecnologías y qué cosas de robótica que vemos, por ejemplo, en robots móviles también se ven involucradas en manipulación. Y para empezar con eso, quería traer a colación una tarea que parece bastante sencilla, que nosotros hacemos todos los días, como por ejemplo agarrar un plato, y que no es tan sencilla si la querés implementar en un robot. Si se fijan, eh, a ver si tengo, sí. Eh, bueno, tarda bastante en actualizar las. Esto creo que es un feature que metieron o algo que no sé si lo ven ustedes, pero se ve bastante lento cómo transiciona. Eh, en orden, para poder agarrar un plato, por ejemplo, o sea, hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, saber dónde está el plato y el entorno. Eso es parte de percepción. Eh, usar sensores, por ejemplo, pueden ser point clouds para, para poder obtener una representación geométrica de dónde está el plato y cuál es el entorno. Y bueno, además hacer algo de control, o sea, tengo el manipulador que es y un gripper que es con el que quiero agarrar el plato y tengo que poder controlarlo y poder llevarlo hasta ese lugar y además, bueno, poder tratar de no romper nada, digamos, agarrar el plato, poder moverme junto con el plato, no romper el plato contra los costados, bueno, eso involucra un montón de cosas. Y ahora vamos a ver un poco con Movit qué es lo que se puede hacer con todo esto. No aplicado a este ejemplo en particular, pero, pero bueno, las cosas que involucran, o por lo menos qué tiene Movit para poder hacer esto. Y este es un videito cortito de un robot haciendo exactamente eso con Movit. Eh, Creo que es un Kuka este. Eh, bueno, son cosas que se estudian mucho en universidades, cómo hacer esto de manera más robusta. Así que como había dicho antes, hay un par de áreas que involucran la manipulación como percepción, planificación y control. Y bueno, vamos a ver un poco que manipulación no es solamente grasping, involucran un montón de cosas. Y bueno, una vez pasada la introducción, les voy a explicar un poco qué es Movit. En la introducción o en la documentación oficial de Movit, tiene una muy buena documentación para que lo tengan en cuenta si después quieren leer un poco más. Se van a encontrar con un gráfico como este, que si lo ven dicen no entiendo nada, y es entendible porque la primera vez que lo vi no entendí nada, pero voy a explicarles en la charla de hoy un poquito sobre estas cosas. Eh, lo más importante es Move Group, que lo vamos a ver ahora, que es un nodo de ROS, y el resto de las conexiones, o sea, cómo me puedo comunicar con este nodo
Y después lo que les mencioné antes, la parte de planificación, que es la parte de abajo a la derecha. Y la parte de arriba es la de percepción. Y después la parte de abajo a la izquierda es la parte de cómo muevo el robotito. O sea, es como tiene sus etapas. Lo que tiene Movit es que usa paquetes externos. Si se fijan está en otro color. Las dependencias, por ejemplo, usa librerías para planificar o para detección de objetos. Reusa unos paquetes open source. Y también tiene, bueno, la idea es que Movit es un paquete de ROS. Entonces lo puedes lanzar como un nodo y poder comunicarte a través de, por ejemplo, acciones. De hecho, acá en el arriba de todo dice raw action. O sea, vos podés usarlo como acciones, pero a su vez también podés usar Airbus si querés. O también tiene una interfaz. Ahora voy a explicarles un poquito sobre eso. Para empezar con una demo, parte divertida, les voy a mostrar este ejemplo. Que tengo una terminal acá en un costado, voy a ver si la pueden ver. Pero espero que funcione porque me estuve peleando mucho con las demos. Si bien lo malo que tienen las demos es que se instalan no se instalan por apt. Entonces cuando las querés usar se rompe todo y tenés que estar... Ahí se ve, sí, tarda un montón. Bueno, tenés que estar fixeando los ejemplos. Y yo lo que hice recién fue ejecutar esto, que es una demo. Este Launchpad lo que hace es ejecutar Airbus y Move Group, que vamos a ver qué es después. Pero la idea es que vos podés probar Movit usando Airbus directamente. Y bueno, tengo el machete, así que no lo voy a hacer tan grande. Pero lo que tiene es que vos, al ser ROS y al usar tópicos, directamente podés usar Movit para comunicarte y visualizar cosas. Entonces una cosa que tiene acá, por ejemplo, que puedes agregar es visualizaciones de todos los nodos, todos los tópicos que provee Movit. Entonces lo primero que generalmente se hace es agregar el motion planning de Movit. Y este lo voy a cerrar porque no lo necesito por ahora. Y tiene un par de cosas esto. Primero, voy a habilitar un par de cosas acá que se suelen usar. Y creo que esto ya está activado. Planning request. Panda. Sí, está habilitada la mano. Ahí está. Ustedes si tienen su manipulador lo pueden probar fácilmente esto de la cinemática del robot. No voy a entrar en concepto de qué es la cinemática ni nada de eso. Pero pueden probar la cinemática del robot o cómo se mueve de un punto a otro, por ejemplo, rápidamente usando Movit. Por ejemplo, vieron, acá hay un marcador de Airbus donde ustedes pueden arrastrar y se puede mover el robot. Ven ahí en otro color, pueden ver cómo se va moviendo. Y nada, pueden probar, bueno, eso es una singularidad. Se rompió todo. No puede llegar a donde lo quería mandar. Pero pueden probar cómo se mueve el extremo en base a los comandos que le paso con este marcador. Además de esto, hay otra cosa muy interesante que se puede hacer así rápido, que es decirle al robot, esto que se llama Panda Arm Planning Group. Después vamos a ver lo que es el Planning Group un poquito. Pero usted le pueden agarrar y decir, bueno, desde el estado actual, que es este que está en blanco, quiero que vayas a una posición random, como esta que está en otro color. A ver si se ve un poquito mejor. Creo que la explicación va atrasada, ¿no? La visualización. Si no, bueno, me explico un poco más lento. Pero lo que pueden hacer es, por ejemplo, decirle planifica y el bichito se va a mover. Está planificando cómo ir desde la posición inicial a la posición final. Y después le das a ejecutar y se va a mover. Y como puedes rápidamente con Movit hacer este tipo de cosas. Probar cómo se mueve de un punto a otro, por ejemplo. También puedes visualizar el workspace, que es por qué lugares se puede mover.
y un montón de cosas más, que la idea es que les voy a explicar un poquito después. Tiene un montón de cosas acá, pero más que nada quería mostrarles rápido algo que podían hacer con Moveit. Y bueno, una cosa que mencioné antes era que es MoveGroup, que es el nodo principal de Moveit. Cuando vos ejecutás Moveit, básicamente ejecutás el nodo de MoveGroup. Y MoveGroup lo que hace es proveerte acciones. O sea, la manera de comunicarse con Moveit es a través de acciones. Y bueno, pero hay distintas interfaces. Vos puedes usar, como esto que está acá en este recuadro. Bueno, cuando aparezca el cursor lo van a poder ver. Pero en este recuadro ustedes tienen tres maneras de comunicarse. Usando C++, usando Python o usando Arbis. Bueno, la de C++ es una clase. Lo de Moveit, bueno, también es otra clase. Lo de Python, perdón. Una es MoveGroup Interface, es la de C++, Moveit Commander es la de Python y con Arbis es lo que acabamos de ver. O sea, básicamente lo que hacen de fondo es usar acciones para comunicarse. El ejemplo que voy a empezar a mostrarles va a ser con Python, pero después hay otros features que no están en Python, así que van a ser todos en C++. No son complicados, son bastante... O sea, no hace falta ser experto en C++ o en Python para poder entenderlo. Va a ser un poquito intuitivo. Pero la idea del tutorial de hoy va a ser mostrarles con ejemplos qué se puede hacer y de paso rápido mostrarles un poco de cómo es más o menos el código, porque el código te da un poco de la idea de qué es lo que está haciendo y qué se necesita, cómo interactúan las distintas partes de Moveit. Generalmente en los ejemplos voy a estar cargando este panda Moveit config demo. Lo voy a ejecutar ahora. Y este ejemplo lo que hace es cargar un nodo que es básicamente se comunica con el robot. Ven que acá tengo el robotito en Arbis. Y lo que voy a hacer va a ser cargar un nodo que va a hacer un par de cosas. Ahora les voy a explicar qué cosas. Pero se comunica a través del robot usando la API de Python. Hay una terminal que ustedes no están viendo que dice presiona Next para poder ejecutar un par de cosas. Entonces cada vez que yo presiono este Next de acá abajo, que se llama Arbis Visual Tools GUI, lo que va a hacer ejecutar un par de cosas. Entonces lo que hace es una demo que te explica qué cosas puedes hacer con la API de Python y bueno, las visualizas en Arbis. Entonces, por ejemplo, acá lo que hace es setear una pose y una trayectoria. Entonces el robotito, o sea, primero hace la planificación, no hizo ninguna ejecución. Y hace distintas ejecuciones. Ahora voy a explicar un poco más, pero son distintas maneras de moverse. Si se fijan, en una seteó una pose la pose del gripper y en otra seteó varios puntos. Tienen unos nombres esos en particular. Y después setea, por ejemplo, otro tipo de cosas. Ahora les voy a mostrar bien, pero tiene una explicación. Estas ejecuciones son con constraints, o sea que si se fijan, el gripper apunta en una cierta orientación en todo momento. Y acá en el ejemplo va a cargar un obstáculo y se va a mover teniendo en cuenta ese obstáculo. Ahora les voy a explicar todo y después de última lo corro de vuelta. Nada, tiene unos... Bueno, atachea ahora, vamos a ver un poco esto. Lo voy a correr de vuelta, así lo pueden ver mejor, entienden un poquito más. Pero la idea es que si yo quiero hacer, por ejemplo, un nodo de Python que se comunique con Moveit, lo primero que tenemos que hacer es importar Moveit Commander, que era la manera de interfacear con Moveit. Y tengo que inicializar un par de cosas. Una va a ser el robot con este comando y otra va a ser la escena. Recuerden que para poder mover al robot tengo que tener conocimiento de la escena. Entonces este objeto va a ser el encargado de el planning sin interface, va a ser el encargado de
manejarse con obstáculos o cosas por el estilo. Si agrego una caja que quiero agarrar una caja, va a ser el encargado de decirle, agregame la caja. O decirle al robot que tenga en cuenta que acá hay una caja. Eso. Y una cosa, un concepto importante en Movit es el tema del grupos o groups. Si se fijaron anteriormente, teníamos, voy a dejar corriendo de vuelta, teníamos algo que se llamaba Panda Arm, que era un grupo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a abrir la visualización del Motion Planning, que es donde está listado los grupos que hay. Este robot en particular tiene 3 Planning Groups: Hand, Panda Arm Hand. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Uno es la mano, o sea, yo puedo agarrar acá y decirle al gripper abrite o cerrate. Panda Arm nada más es el manipulador en sí, o sea, no considerar el gripper, sino solamente el brazo. Y el tercero, Panda Arm Hand, considera las dos cosas juntas. Entonces, si yo quiero decirle al robot, anda a este punto y agarra algo, lo puedes hacer de una sola, con una sola instrucción, por ejemplo. Entonces, vos lo que también podés tener en Movit son, por ejemplo, acciones predefinidas, como qué significa tener el gripper cerrado, qué significa tener el gripper abierto. Por ejemplo, tener la mano, vos le podés poner un estado predefinido, por ejemplo, goal state, a ver si tiene uno, extended, por ejemplo. Entonces, vos podés ejecutar la... A ver si lo puede mover. No lo mueve, bueno. Bueno, tiene un error, lo estoy ejecutando, pero tiene un error. Puede ser por algo de no puede planificar. Bueno, ustedes no pueden ver el error, pero está tirando un error, no puede moverlo. Estas poses, estos goals, states, son estados prefinidos de ese grupo. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir a la mano o al manipulador en sí, este estado es el estado donde arrancás, y puedes tener otros estados guardados que puedes reutilizar. A lo que venía esto es que vos, acá en la variable moveGroup lo que hace es guardarse el grupo. Entonces ese grupo contiene algunos métodos. Entonces puedes usar ese grupo para decirle anda a este estado o móvete de determinada manera. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, un concepto que tiene la manipulación en general es que vos le puedes poner goals, joint goals. ¿Qué quiere decir joint goals? Es a cada joint, a cada motor del manipulador, vos le podés decir seteate con cierto valor. Entonces, lo que haces es hacer esto. MoveGroup, obtenés los valores actuales y le cambiás algún valor y ya está. Le decís, movete a un cierto joint, movete hasta cierta posición. Entonces, ahora tiene lógica la demo, pero ahí lo voy a correr de vuelta. Van a ver que la demo debería moverse con un joint goal en un momento. Lo que hace es obtener la configuración inicial y mueve un joint. Ahí. Vieron que ese movimiento fue movió un joint nada más. No, o sea, tienen que ver el tutorial un poco, pero no, perdón, este es un pause goal, no es un joint goal. El joint goal es este, el anterior. Sí. Y el pause goal es similar, solo que vos le decís al gripper o al manipulador en sí, quiero que vayas a esta pose. Entonces seteas un mensaje de error de pose y le decís anda a este target y lo hace. Y después, bueno, no se frena. No voy a entrar en detalle en algunas cosas, pero seteas una pose y ya está, lo mando.
Otro concepto, además de joint goal y post goal, es un Cartesian path, que es una... Esperen que voy a conectar los auriculares. Es un... Le pasas una serie de waypoints, o sea, de puntos en el espacio, que son relativos a donde estás. Por ejemplo, le puedo decir, movete una cierta distancia relativa a donde estás. Por ejemplo, primero muévete en X, después muévete en Y y cosas así. Eso se puede usar, por ejemplo, cuando soldás. Cuando tenés un robot soldador, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, tenés un robot que quiere dibujar algo. Entonces, algo parecido como las impresoras 3D, que, no sé, se pueden mover en línea recta, por ejemplo, y esto es fácil. Decís, el waypoint está X, un poquito más. Podés hablar, Tomé, no veo muy bien qué pusiste. No sé si querés desmutearte. Está... No te escucho. Te veo que se mueve, pero no te escucho. No sé si soy el único que no escucha, pero... Ok, buenísimo. No me funciona, no los puedo escuchar. Debe ser un problema del audio que estoy grabando. Qué bueno, voy a ponerme a leer. En el centroide. En este caso, la pose en realidad aplica al... No, habría que ver donde considerás el centroide, pero en realidad es la pose del manipulador. O sea, vos tenés, eh, por ejemplo, esto es para el caso de el goal pose. Este. Eh, Estoy casi seguro que es el tema del link extremo, porque en realidad cuando vos querés mover una pose del robot tenés que considerar el tool tip, que es el gripper. Generalmente en Arbis tiene, o Movit en realidad tiene noción de cuál es el gripper, digamos es el child de todo el tree. O sea, usa URF, después lo vamos a ver. Y tiene noción de eso. Entonces vos generalmente cuando le decís movete a esto, va a usar eso. Bueno, esta es la segunda parte de cómo moverse al Cartesian Path, o sea, cómo moverse por coordenadas relativas a distintos waypoints. Y esto es como lo manda. Esto en realidad no lo ejecuta, solamente lo planifica. Y después si lo querés ejecutar, lo puedes hacer de otra manera. Que de hecho, este pedazo de código lo que hace es mandarle a Arbis la trayectoria, entonces vos podés visualizar la trayectoria. Lo que tiene Arbis es que, o Movit es que tenés API también para mandar tópicos para hacer un display y poder visualizarlo. Y bueno, después lo puedes ejecutar. No es tan... Parece bastante straightforward esto. Y además, esto que les había mencionado antes, si vos tenés, por ejemplo, objetos, colisiones o mismo cosas que vos querés agarrar, es necesario agregarlas a la escena. Esta variable de escena que ven acá abajo, cuando aparezca el cursor lo van a poder ver. Lo que puedes hacer es crear, por ejemplo, una caja, como en este caso, y le setea una posición relativa a un link del robot. Entonces, crea una caja con un cierto tamaño, en este caso usando addbox. Tiene otros métodos como cilindros y cosas primitivas sencillas, y le agregas a ese lugar. Después a la escena le decís, o la escena lo toma, que es lo que habíamos visto antes. Acá habíamos visto esta caja, es una... La escena la agregó automáticamente, esta caja. Entonces el robot, cuando quiera planificar un movimiento atrás de esa caja, la va a tener en cuenta cuando el robot quiera ir a ese lugar y la va a esquivar. O sea, no es necesario que... El Movit se encarga automáticamente de hacer la planificación y no chocarse con eso, si considero esa caja como un obstáculo. Y lo que puedo hacer es agarrarme a agarrar esa caja para poder, por ejemplo, cuando hacer el grasping,
también te te da la posibilidad de agarrar esa caja. Entonces, lo que tenés que hacer es, la escena es la que se encarga de hacer esas cosas. Además de poder atachearte a esa caja, lo puedes desatachear y, y hasta mismo eliminarla. Y bueno, ahí está. Este tutorial que está acá abajo hace eso particularmente. No lo voy a skipear, si lo quieren probar, pruébenlo. Pero es parecido a lo que les mostré antes, que la cajita cambia de color. Van a ver que cambia de color, no tienen mucho más misterio que ese. Y bueno, ahora la parte de... Les quería explicar un poco de motion planning. Bueno, pasó rapidísimo el slide ese. Pero una parte interesante de Movit es cómo planificamos, qué se puede hacer. Acá vamos a empezar a usar C++. Porque si queremos manejarnos con esas cosas no hay API de Python. Básicamente porque los planners son plugins de C++. Y para poder cargarlos usa un Planner Manager. Los nombres son bastante straightforward, no hay nada, ningún misterio. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, si querés planificar o solicitar una planificación, se hace con servicios. Esa es una de las diferencias. Y una cosa muy interesante es que puedes manejar constraints. Esto que les mencioné antes en una demo, que el robot planificaba manteniendo la orientación del gripper apuntando hacia arriba. Vos podés decirle, planificame por esta serie de waypoints, pero el gripper tiene que estar sí o sí apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Por ejemplo, podría estar transportando una copa. Bueno, querés que el líquido se vierta. Entonces, tenés que agregar una restricción que diga que no puede tener una rotación distinta. O sea, tenés que mantener esa orientación, porque si no, se vuelca. Entonces, hay otras restricciones, ahora les voy a mostrar. Pero voy a abrir este tutorial. Para planificar existen ciertos algoritmos, todos open source, o sea, son contribuciones de librerías externas que se agregan a Movit, entonces vos las podés usar. Y la más conocida es OMPL, tiene página propia y todo. Y vos podés cambiar el planner para, por ejemplo, porque el planner puede ser, por ejemplo, o más rápido o determinístico, o puede ser, no sé, tener algo, por ejemplo, de real time, tiene que ser real time particularmente. Entonces, por algunas consideraciones, uno es mejor que otro, o tienen diferencias que capaz que no te sirven para una cierta aplicación. Entonces, por eso existen distintos. Y bueno, algo muy interesante también es el tema de qué restricciones le puedes pasar al Motion Planner. Y una muy interesante que me llamó la atención era el Visibility Constraint, que no sé si se puede ver acá, pero vos podés decirle al robot o al brazo, no pases por adelante de la cámara del robot. De alguna manera vos podés especificar eso. ¿Por qué? Porque si pasás adelante es como que el robot pierde feedback visual, entonces como que no sabes qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, un robot de, no sé, cirugía, no puedes poner el brazo adelante porque le tapas la cámara, entonces como que el brazo tiene que estar capaz de costado. Entonces ese tipo de cosas se pueden especificar. Este es un ejemplito rápido de cómo cargar un plugin donde, bueno, el planner en realidad, el planning, y no tiene mucho misterio. Si alguna vez era un plugin lib, vos necesitas una clase que es el loader y le decís cargame tal con el nombre que está pasarse en una variable y lo carga. O sea, esto es bastante similar a lo que vimos en Python, solo que usando smart pointers y cosas de C++. Pero lo interesante acá es, por ejemplo, cuando quiero hacer un request. Recuerde que cuando quiero hacer un plan, en este caso en Movit en C++, tengo que hacer un mensaje de request de un servicio y voy a tener response con el plan. Entonces, para hacer un request tenemos que llenar un motion plan request y le pasas la pose, por ejemplo, en este caso. Entonces
lleno un mensaje de post stamp. En este caso hay un frame ID. Acá donde preguntaste, Tom, el panda link 0 es un link en particular, entonces la pose va en referencia a eso, entonces vos podés cambiar la pose. Y además tiene un par de constraints en este caso, que son en realidad, sí, son constraints. La tolerancia en la pose y la tolerancia en ángulo. Entonces puedes especificar esas cosas. Y cuando le decís, bueno, haces el constraint o sea, vas llenando el mensaje de request y lo pushas. Y acá, como pueden ver en este, es el group name, o sea, la planificación va asociada a un grupo. Recuerden que vos podés hacer la planificación del brazo completo, del brazo con el gripper, del gripper solamente. Entonces también tenés que tener eso en el mismo mensaje. Bueno, en este ejemplo acá está usando otro link, de hecho. Los constraints van para el gripper en este caso. Miren que acá cambió el nombre de Panda Link 8, en este caso es el último link de todos donde está el gripper. Entonces la tolerancia va ajustada ahí. Una cosa, bueno, que lo voy a mencionar un poco después, pero el constraint es cinemático en este caso. O sea, por eso usa los constraints. Es como cinemático en el sentido de posiciones. No es un constraint dinámico de, por ejemplo, aceleraciones o fuerzas. Este ejemplo en particular usa constraints cinemáticos. Y no vi en ningún lado, así que casi seguro no existen constraints dinámicos. Voy a mencionar un poco después eso con relación a la planificación, pero no creo que maneje constraints dinámicos. En realidad los maneja el algoritmo, el planner en sí. Hay una manera de setapearlo que no creo que no voy a explicar, así que viene por otro lado. Si lo querés hacer no está en el código en sí, sino en la configuración. Hay YAMLs para configurar Moveit cuando lo ejecutás. Y seguramente esté explicado, o la manera de hacerlo sea más por otro lado, no en sí en código. Entonces cuando hacemos la llamada al servicio, tenemos que llenar, el constraint se puede llenar con un mensaje de Moveit Messages Constraints. Y lo mismo como cuando manejamos con planificación, primero se planifica para dónde quiere ir y después se ejecuta. Entonces en este caso el ejemplo lo que hace es, acá es donde se hace la llamada al planner, entonces el planner te devuelve el resultado de la planificación y puedes saber si se computó el plan correctamente, haciendo el request con este mensaje y el response lo tenés en este otro mensaje y ahí está. Digamos, es eso. Llamás a un servicio con la API. Bueno, además de mandar poses, puedes mandar trayectorias y puedes agregar constraints. Esta es la parte donde explica los constraints, el path constraint en este caso. Y lo que le agregas es la orientación. Acá en este caso lleno un quaternion. Y bueno, el constraint es con este link y esta orientación. O sea, con esta orientación. Entonces está seteando esto que decía antes de la restricción en la orientación. Y no mostré el ejemplo, pero lo tengo cargado acá. Básicamente es casi lo mismo al que vimos en Python, solo que ahora usa C++. Si después ven el ejemplo en el código, van a ver que cómo es que lo llama, pero básicamente acá le pasa varios puntos, le pasa el goal, o sea, posición inicial, posición acá, con una cierta orientación, o sea, además de la posición le pasa la orientación, entonces una pose, y después le pasa el otro goal, y nada, va recorriendo lugares. Ahí, si se fijan, hizo el camino acá, lo hizo manteniendo la orientación. Y ahí termino. Hay una vuelta más que se le puede hacer al Motion Planning, que es la parte de Motion Planning Pipeline,
que es agregarle adaptadores. Adaptadores son... bueno, acá me comí un... Acá tiene que decir pre, no per. Entonces se le agrega etapas previas y posteriores al request. ¿Por qué? Por ejemplo, vos podés, o quisieras medir, por ejemplo, tiempo, o podés decirle de alguna manera, te sirven para modificar previa y posteriormente la planificación. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que me decía antes, de alguna manera puedes usarlo para medir, automáticamente medir cosas, o por ejemplo para setear límites, de tanto de workspace como de la posición inicial, o algo más común que voy a explicar después es como una manera de hacer que el robot pueda hacer control dinámico y no control cinemático, nada más de posiciones. La manera de declarar estos adaptadores es con un launch file. Cuando vos ejecutas todo, le pasás con un argumento los adaptadores. Y vos le decís, por ejemplo, estos adaptadores lo que hacen es limitar el lugar por donde se puede mover, limitar los estados que puede tener y algunas cosas más. Es como que automáticamente maneja un poco con algunos constraints. Entonces como que no tenés que setearlos vos en tu planificación. Y bueno, la parte de usar adaptadores para modificar la parte de cinemática, para poder hacer control dinámico, la voy a explicar después. Lo que quiero explicar rápido es el tema de las colisiones o qué se puede hacer con las colisiones en C++. Voy a correr el ejemplo. Pero lo que pueden ver es visualizar también son las colisiones. Si agregan un objeto a la escena, creo que está cargando. Bueno, debería haber mostrado algo. Es muy probable que el ejemplo esté roto, porque se rompen a cada rato los ejemplos. Pero debería verse acá un cubito. Bueno, lo mismo que puse el screenshot. No, a ver, voy a dejar que cargue porque capaz que a veces tarda en cargar. Pero cuando el robot colisiona, no sé si se llegan a ver acá, se ven puntitos. Entonces, con la API vos podés agarrar y llamar a un servicio y decirle a la escena que la escena es la que tiene en cuenta estas cosas, porque tiene noción de los objetos, y también puede decirle, si vos le pasás el estado del robot teniendo información de la escena, le puede decir si está en colisión, puede calcular las colisiones. Entonces, si necesitas tener en la información de las colisiones, podés usar esta API. Y la manera de hacerlo es también llenar un servicio, haces un request, entonces llenas el mensaje collision request, y hay un par de parámetros que tiene esto. De hecho, la cantidad de contactos que puede considerar para el cálculo. Y llamas al planning, al planning scene, le puedes decir, chequeame las colisiones. Este es el request, este es el response, y este es el estado actual del robot. No le pasas información de la escena, de las cajas que tiene ni nada, porque automáticamente esa clase es la que tiene esos conceptos o esa información. Y en el response vas a obtener el mensaje. Bueno, una cosa que les había mencionado antes es el tema del motion planning cinemático. Movit en general te planifica poses y te calcula las velocidades o los valores del joint que tiene que tener para poder moverse a esa pose. Pero no tiene conceptos ni de velocidad ni de aceleración. O sea, vos no maneja inercias, no maneja, por ejemplo, si le agregás
estás haciendo grasping, o sea, agarras una caja. El peso de la caja no va a influenciar cómo se mueve el robot. Entonces, lo que puedes hacer es agregar adaptadores. Y bueno, esto creo que es otra cosa. Ah, no, sí, está bien. Si vos querés lograr, por ejemplo, que se haga un control de velocidad, o sea, en general Movit te, te planifica cómo ir a la pose, capaz que no tiene en cuenta la consideración de quiero que llegues a ese lugar con una velocidad fija o quiero que lo hagas a una velocidad constante. Sí, eso voy. Y bueno, la manera de lograr control de velocidad es haciendo o teniendo agregar un adaptador de postprocesamiento a Movit, o sea, a la etapa del Motion Planning Pipeline. Y hay distintas maneras de hacerlo. Acá de G3 hay... Algunas tienen demo, otras no tienen absolutamente nada de documentación. Pero la idea es que vos puedes agregar estos adaptadores, como le mostraba antes, con los launch files. En el launch file que agregabas un plugin, listabas el nombre del algoritmo. Y también a su vez eso tiene asociado un YAML generalmente para configurarlo. Y vos puedes setear cosas y automáticamente te configura eso. No quiero entrar tanto en detalle porque es todo un mundo esa parte. Y si quieren saber un poco más, hay como información en la documentación de Movit, particularmente de cada algoritmo. De hecho, los links van a eso. Y digamos, como que lleva mucho tiempo. Mismo los planificadores OMPL y los otros tienen también cada uno sus tutoriales y su manera de trabajar. Y una cosa que les quería mostrar es algo muy en general, desarrolla features nuevos y bastante por cada release, entonces van sacando cambios o mejoras o cosas que en algún momento funcionan, después no funcionan. Y una de las cosas que habían agregado hace poco era Movit Grasp, o sea, de qué manera puedo hacer un pick and place. Y la manera que lo hicieron fue con algo que se llama Movit Grasp, que es esto de acá arriba. La idea es que si llenas un mensaje de este tipo, de grasping, podés hacer que haga un grasp. Pero, les voy a mostrar la demo. Una cosa a tener en cuenta de grasping. Grasping es como... No es solamente andar hasta donde está el objeto que quiero agarrar, sino que vos tenés que decirle anda hasta una pose de pre-grasp, o sea, en qué posición el brazo va a estar listo para agarrarlo. O sea, primero tenés que ir con la mano abierta, supónganse. Después tenés que cerrarla y después tenés que hacer otro movimiento que se llama post-grasp transport, que es cómo retiro eso que quiero agarrar, porque capaz que hay veces donde es necesario sacarlo. Si está arriba de una mesa tenés que sacarlo para arriba. Si está, como en este caso es una sartén, tenés que sacarla para hacia uno. Y es como, son varias etapas. Entonces este feature de Grasp lo que hace es eso. Maneja todo este tipo, esta etapa. Entonces, encima esta demo creo que lleva tiempo en calcular todo. A ver. Espero que la puedan ver. Si no, la corro de vuelta. Pero lo que está haciendo el robot ahí es agarrar esta varilla de una mesa y la pone en la otra. A ver si lo puedo correr de vuelta. Si se fijan acá, tiene en la escena, están agarradas estas mesas. El robot tiene conocimiento de esto y tiene conocimiento de esto. Entonces la API lo que te permite es automáticamente calcular cómo ir a estos dos lugares. A ver si lo puedo hacer de vuelta. Sí.
Ahí ven que cambió de color. Cambió de color porque el robot lo atacheó. Entonces cuando hace la planificación, la hace la planificación teniendo en cuenta que lo tiene. Ahora como forma parte del robot. En código generalmente es bastante similar. Lo que les decía antes, primero tenés que agregar lo que son la mesa y los objetos a la escena. Entonces no es tan, digamos, complicado de otro mundo. Es básicamente decirle la tabla tiene estas dimensiones y le tenés que asociar una primitiva, en este caso una caja, y tiene un cierto tamaño y está en una cierta pose. Y otra cosa que vimos antes era el tema de las poses. En este caso particular es bastante tedioso, pero le tenés que decir esta es la pose de pick, esta es la pose de grasp, de pre-grasp, de post-grasp, y las agrega a este vector. Y digamos, o sea, la pose de grasp y le tenés que decir es esta, la pose de pre-grasp es esta otra. Es bastante tedioso y se hace a mano, pero después vamos a ver una variante a esto. Pero una vez seteándole esa información, tanto la escena como las poses, debería funcionar. Otra cosa que le puedes decir es, por ejemplo, si estás usando una mesa, le puedes decir cuál de esas superficies es la superficie de soporte, y le decís pick, le pasas el string del objeto, que vendría a ser el objeto de un objeto en la escena, y le pasas el grasp pose y hace eso. Como que le terminás haciendo todo a mano, pero lo hace. O sea, calcula cómo son todos los movimientos para poder agarrarlo automáticamente. Además del pick, tenés que hacer la localización del place. Y le decís, bueno, hace un place del objeto en esta localización, en este lugar. Para poder configurar Movit Grasp, tenés que decirle, por ejemplo, las configuraciones del gripper. El gripper, o sea, este nodo tiene un YAML donde vos le decís el tamaño del objeto que puede agarrar, la profundidad del gripper y un par de dimensiones más. Tiene un montón de parámetros que este dibujito ayuda bastante, pero dice, por ejemplo, esta es la de la izquierda, es la pre-grasp, la postura de pre-grasp, y esta es la de grasp. Y nada, tiene tres componentes distintos, muy grasp. Y una cosa que quería mencionar de esto, a ver si está acá, es esto. Esta demo no me funcionó, o sea, se rompió de vuelta. En realidad no se rompió, no visualiza el robotito, así que no sé si está tan bueno. Voy a ver si lo puedo mostrar. Pero Movit lo que hizo un feature nuevo que solamente funciona en Noetic y Foxy, que te permite generar poses automáticamente. O sea, de alguna manera vos le decís, el objeto está acá en esta pose, puedes generar, como vimos antes, le agregas a la escena el objeto, qué pose tiene, y vos le decís, agarrame este objeto, y va a tratar de usar Machine Learning para ver cuál es la pose más conveniente para agarrarlo. Entonces, automáticamente te genera todos esos valores que en la demo anterior hardcodeaba. Vos le tenés que pasar, por ejemplo, la dirección hacia donde querés graspear o retirarlo, pero es lo único, no le decís anda acá con esta orientación y más o menos, como que le das algunas ideas iniciales. Porque, o más que nada los constraints, porque, por ejemplo, si yo tengo una sartén y la quiero agarrar, yo sé que la tengo que retirar hacia mí, es lo único que sé. O sea, después el manipulador va a manejarse para poder obtener el resto de la información, de qué manera es mejor agarrar ese objeto. Y bueno, esto no los voy a correr porque están acá y además ya quedan 10 minutos, pero básicamente lo que hace es mostrarte
por lo menos acá cuáles son las poses de retreat, pre-grasp, lift, bueno, todas estas poses y además ahí está la demo que automáticamente usa, bueno, Machine Learning para agarrar un objeto, generar poses automáticamente, por ejemplo, genera 200 poses y después las filtra y se queda con la mejor. Entonces dice, bueno, de alguna manera evalúa esos candidatos y dice, bueno, de los que obtuve, de los que probé, este es el que mejor resultado da, de alguna manera, y voy a usarlo. Entonces, como que tira, digamos que tira de manera random valores y dice, bueno, justo encontré una solución que está buena y uso esa. No es que uno automáticamente le tiene que decir. Bueno, una cosa que no mencioné es algo muy copado que tiene Movit, que es un asistente. Es una interfaz gráfica que me permite configurar el robot. Vieron que en la demo podíamos ver el robot, podíamos ver el grupo y podíamos agarrar un marcador y arrastrarlo. ¿Cómo sabe Movit todas esas cosas? ¿Cómo es el robot? ¿Cuál es el gripper? ¿Cuál es el manipulador? ¿Cuáles son las poses iniciales o las poses predefinidas? Todo eso lo puedes hacer con este asistente que es una interfaz gráfica. Este asistente toma el URDF del robot y te genera otro archivo que es un SRDF, que acá dice que se llama Semantic Robot Description Format, y te genera setup. Ok, creo que estoy tratando de ejecutar el comando abajo, pero no me está autocompletando. A ver si funciona. Bueno, bien, se rompió el ejemplo. Bueno, desapareció el launch file. Justo ese launch file no está. No sé qué pasa. Bueno, voy a cargar otro porque hay otro. En realidad este es el ejemplo, les quería mostrar el ejemplo con el robot este. Pero les voy a mostrar el assistant, que en realidad el paquete en vez de ser panda movit config es movit setup assistant. Y te aparece algo como esto, donde le cargas el path a un configuración. O sea, esto como resultado te genera un paquete de ROS que es tiene el nombre de tu robot _movit_config. O sea, como este de acá, panda movit config. Entonces yo no tengo ningún robot, lo que hago es crear uno nuevo. Y para empezar te pide un URDF. Y voy a ver si tengo el URDF de... No lo tengo porque lo tengo instalado. Y acá no tengo ningún ejemplo. Bueno, no tengo ningún ejemplo, pero... Y no me deja seguir. Debería estar instalado en optROS. Pero este es el URDF, así que no me dejará. Bueno. ABB. A ver si tengo cualquier robot. Ah, te deja URDF. Y estos son sacros. A ver si abre. Bueno, necesito los argumentos. Espero que lo pueda abrir. No, necesito pasarlo. Ah, sacro. Hay argumentos de sacro que no le tengo que pasar.
Creo a ver si... No, este es el... A ver si abre este. Nunca lo probé este robot. No. Hay que pasar un... O sea, le tenés que pasar un sacro. Y esto automáticamente te abre el robot, lo puedes visualizar y le especificas un par de cosas. Como por ejemplo colisiones. Por ejemplo, vos podés, para el cálculo de cinemática, vos podés decirle evitar colisiones, porque vos podés decir un link nunca va a colisionar con este, entonces lo podés como obviar, entonces en el cálculo matemático no los considera. Entonces generalmente hace chequeo de colisiones entre varias partes y si no es posible que se choquen, las puedes evitar de esa manera. Acá especificar los planning groups. Le decís este link, este joint, este link, este joint, forman parte del grupo. Las poses, o sea, agarra el planning group y le decís estos valores de joints van a formar una pose específica y la guardás. El n-effector, o sea, si querés decirle este es el gripper y tiene estos valores para... también les puedes setear las poses. También puedes configurar ROS control. Si lo querés mover al robot, le puedes especificar en ROS control, le puedes especificar cómo se mueve, qué tipo de transmisión tiene, todo ese tipo de cosas. También tiene configuración con gaseo, entonces en la parte de simulación le puedes también configurar un par de cosas. Percepción, justo de la última parte de la charla. Ya terminamos, bueno. Se me pasó volando. Le puedes especificar estos URF, les puedes especificar qué sensores point clouds le puedes agregar. Entonces, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero el SRF es también un XML donde le especificas esto, lo que les mencioné antes, los grupos, qué links tiene asociados. Con ROS control, también a través de acciones, le puedo decir ejecutate un follow joint trajectory. Y lo mismo para el gripper. Esto es teoría de ROS control, pero Moveit te permite hacer ese control. Vos le puedes decir, Moveit va a agarrar y va a través de acciones va a comunicarse con ROS control. Y en este caso, si conoce Moveit, es el follow joint trajectory, el tipo de acción que usa. Y con esto quiero terminar. Perception, también podés agarrar y usar Octomap. Y acá quería poner una animación con Shockman, pero no conseguí nada. Le puedes decir al robot conectarle una cámara y puedes pasarle tanto un point cloud como una imagen de profundidad. Y Moveit va a agarrar, de hecho esto acá a la izquierda es Arbis, y Moveit puede interactuar con eso para obtener, por ejemplo, información, automáticamente agregar información en la escena. La manera de configurarlo con YAMLs, bastante sencillo. Le pasas el nombre del tópico y te provee también para debugging el point cloud filtrado. Y tengo unos demos acá que se las voy a dejar por falta de tiempo. Pero básicamente agarra el robot. Los vamos a hacer. Son 2 minutos. Se rompió. Bien. Se rompió un nodo. A ver. Se rompió justo el nodo del point cloud. No me pregunten por qué. Sí, se rompe. No sé. Bueno, se ha roto el tutorial. Y eso lo probé ayer. Bueno. A ver el otro. También se rompió. No such file or directory. Bueno. Bueno, les debo la demo, porque se rompieron. Me van a sacar canas verdes los de Moveit con los tutoriales. De hecho, ayer creé como 3 PR fixeando demos. Bueno, lo que hacían estas demos era básicamente el screenshot que estaba acá. Le decía, se conectaba el sensor, lo podías ver en Moveit,
y agarrar a crear un cilindro. Esto de acá, no sé si llega a ver bien. Hay una especie de algo medio, como una protuberancia, básicamente era un cilindro que detectaba y vos le podías decir, ahí hay un cilindro, entonces lo eliminaba. O sea, todos los cubitos estos es Octomap y es el obstáculo. Pero el cilindro es esto de acá y vos no querés sacarlo como obstáculo. Entonces, con la API vos le podés decir, esto no es eh, un obstáculo, acá hay un objeto que yo quiero. Entonces, como que lo elimina automáticamente de Octomap y lo agrega como una primitiva a la escena. Entonces, como que puedes automáticamente manejarte con esas cosas. Y bueno, eso es básicamente eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta en particular, pero si no, eh, ahí termina. No puedo escucharlos, así que si tienen dudas las tienen que escribir. Es más, yo creo que ahora tengo una meeting, así que debería ir yendo. Ah, no, no tengo una meeting. Bueno, me puedo quedar. Eh, Voy a compartir esta slide. Bueno, la slide ya está compartida, así que si a alguno le interesa la tienen ahí. Y no puedo arreglar el audio porque estoy grabando la reunión y me tomó el audio, creo. Estoy casi seguro que me lo tomó. Si no puedo dejar de grabar, total, ya está